Decíamos publicidad oficial, Sí, acceso a la información, medios públicos. Déjame que haga una reflexión. Sí. Menos mal que estuvo callada 60 años. La mujer que tengo callado, ¿no? Entre 2 años, punto a punto, le digo todo. Sí. Una voz más que importante, ¿eh? Una voz más que importante, porque muchas veces en la Argentina la voz de Lilita es la voz de la conciencia de la Argentina. Pero vamos a los temas puntuales. Acceso a la información pública. El gobierno ha tenido, respecto a la legislación de acceso a la información pública, una conducta perversa e hipócrita. Y los datos son objetivos y están arriba de la mesa. Lilita dijo que, estando siendo ella diputada, habiendo sido protagonista de la Cámara de Diputados, salió, y creo que votado por unanimidad, un proyecto de ley de información, de acceso a la información pública que llegó al Senado. Yo ya era senador en ese momento y puedo dar fe que durante 1 año y medio ese proyecto, que vino por unanimidad de diputados, fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que presidía la actual presidenta de la Nación, cuando era senadora. Y durante ese año y medio se trató de buscar por todos los medios desvirtuar los conceptos que venían de diputados, y se logró desvirtuarlo. A punto tal, tanto se logró, que se modificó la media sanción de diputados de tal forma que cuando volvió a diputados quedó congelado. Es una manera perversa de que los proyectos no se transformen nunca en ley. Pero la cosa no termina ahí, porque después, años más tarde, ocurrió todo lo contrario. Un proyecto de ley de acceso a la información que tuvo como cámara de origen el Senado, y que debatimos durante 1 año en el Senado, y con la participación de todas las organizaciones de las ONG. Recuerdo que en ese momento tenía, la actual diputada Laura Alonso era la referente del Poder Ciudadano, estaba el CIPEC, estaba, bueno, tuvo FOPEA también invitado, estaban organizaciones de todo tipo participando durante 1 año. Se sacó una media sanción, que era una media sanción interesante, y cuando fue diputados la mayoría del oficialismo lo cajoneó. Con lo cual ha quedado como único baluarte, por decirlo así, no sé si es la palabra exacta, normativo, el decreto 117203 del presidente Néstor Kirchner, que como decreto y que como, como herramienta donde se plasman principios de acceso a la información, es bueno. El problema que el mismo gobierno que dictó ese decreto luego se encargó sistemáticamente de no habilitarlo en la práctica. Y de no habilitarlo incluso con situaciones vergonzosas. Yo alguna las cuento. La nombraron a Marta Ollanarte, no sé si alguno la recuerda, que no tenía en un principio que ver con el oficialismo puro y duro. La nombraron a cargo de una subsecretaría en la jefatura de gabinete para administrar todos los pedidos de acceso a la información pública en función del decreto 1172. Creo que duró 6 meses, 7 meses en el cargo, porque evidentemente la orden de arriba era no hacer lugar a ninguna información. Nosotros en el Congreso, es más, tuvimos que en algún momento cambiar la metodología de nuestro derecho a recibir información, que era a través de los pedidos de informes tradicionales, pedidos de informe, proyectos de resolución que se tratan en las comisiones, por la utilización de este decreto, el 1172. Cambiamos totalmente la metodología. Y los que abrimos la brecha judicial para que la justicia pudiera resolver este diferendo, donde había un gobierno que había dictado un decreto pero no quería dar información, fuimos nosotros cuando se descubrió en el Senado el famoso caso Greco, ¿se acuerdan? Que era una estafa. Era el pago de 600 millones de pesos que se quería hacer entre gallos y medianoche en un presupuesto. Sí, era el ministro de Economía era Labaña, es cierto. Los funcionarios de segunda jerarquía o de segunda orden de Labaña están ahora sometidos a juicio oral y público por ese asunto, un desfalco total. Bueno, para poder saber qué había pasado, nos metimos con un 1172. El 1172 no fue denegado, llegamos a la justicia, y la justicia en las cámaras, porque el gobierno iba apelando, nos dio la razón. Conclusión, hay proyectos suficientes y nosotros tenemos postura más que clara respecto al acceso a la información. Segunda cuestión, publicidad oficial. Bueno, en la Argentina no solamente hay proyectos, sino que lo que es más grave y lo que es más difícil de entender para cualquier intérprete de la realidad argentina es que hay fallos de la Corte,
fallos de la Corte que han obligado a distribuir publicidad oficial con criterios equitativos, con criterios de legitimidad, y que no se han cumplido. La Argentina es un país en donde los fallos de la Corte no se cumplen. El del procurador, ¿cómo se llama? El de Santa Cruz Sosa, el de la publicidad oficial, y siempre hay alguna excusa y siempre hay algún hecho anecdótico que para pasar por al lado. Pero proyectos de publicidad oficial hay a montones, nosotros los tenemos y es cuestión de tener la decisión política. Y el otro tema era... Medios públicos. ¿Cómo? Medios públicos. Ah, medios públicos. Bueno, medios públicos. Antes de venir acá estuve revisando, porque uno de los temas era el tema de la ley de medios, estuve revisando las versiones taquigráficas del debate de hace 5 años sobre la ley de medios. Pero además lo venía revisando en esta semana porque no sé si saben que en el Senado tenemos el proyecto de Argentina Digital, el proyecto de modificación de todo el régimen de telecomunicaciones, que de alguna manera contradice la postura del gobierno de hace 5 años cuando se discutió la ley de medios del ingreso de las telefónicas al mundo de las comunicaciones audiovisuales. Bueno, ahora las telefónicas ingresan por la puerta grande, ingresan con todo el poderío. Bueno, cuando leía esta versión taquigráfica respecto al tema de medios públicos, está claro cuál fue la posición que nosotros tuvimos. Nosotros dijimos que la ley de medios no era una ley para democratizar la palabra, para generar garantías de libertad de expresión, sino que era una ley para cambiar un monopolio por otro. Es decir, transformar lo que se consideraba un monopolio de la actividad privada, sobre el cual hay todavía toda una batalla y una discusión, para constituir el monopolio de los medios públicos. No nos equivocamos, ni un milímetro. Yo soy de San Rafael, Mendoza, una ciudad que tiene 180.000 habitantes. Ahí hay una radio que pertenece al sistema público, radio abierta, una AM, pertenece al sistema público. Yo soy senador nacional, fui intendente de ese lugar. No puedo salir en esa radio, no me llaman. O cuando me llaman es una vez al año para felicitarlos por el aniversario. Nada más, no puedo hablar de otras cosas. Y si alguna vez sucede que me llamen por alguna situación especial, previamente me llama el director para decir qué es lo que puedo o lo que no puedo decir. Por supuesto no salgo, porque esas cosas no las voy a admitir. Bueno, es un ejemplo concreto, palpable. Creo que